Estimados televidentes, bienvenidos a su programa Los Libros y la Vida, que gustosamente les comparte UTV, el canal de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Les saluda cordialmente el profesor Jorge Alberto Amaya Vanegas. Yo soy profesor de la Escuela de Historia de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Me gradué como historiador aquí en la Escuela de Historia y posteriormente estudié un doctorado en estudios latinoamericanos en la Universidad Complutense de Madrid, y desde hace 10 años pertenezco con mucho orgullo a la planta docente de nuestra alma mater. En esta oportunidad vamos a hablarles en este programa de uno de los libros que he escrito, a los que les tengo más cariño. Es un libro que se titula Historia de la lectura en Honduras y tiene un subtítulo un poco largo, pero que quise dejárselo a propósito: libros, lecturas, bibliotecas, librerías, clase letrada y la nación imaginada en Honduras en el periodo de 1876 a 1930. Decidí hablar de este libro porque creo que de todas mis obras es como el más propicio para poder ser comentado en el marco de este programa, que trata precisamente de cuál es el papel de los libros en el desarrollo de las sociedades. Yo entré a este tema, que es un tema más bien un poco más cercano a las disciplinas de la literatura y de las lenguas, porque, bueno, soy un apasionado de los libros, me considero un bibliófilo. Honduras ha tenido una tradición importante de bibliófilos. Creo que el más importante de ellos es un colega nuestro, Rafael Eliodoro Valle, pero hay otros también. Hace poco falleció uno de nuestros poetas insignes, el poeta don Óscar Acosta, que era posiblemente el último gran bibliófilo que hemos tenido en Honduras. Y por la pasión, por el amor que le he tenido a esos libros, decidí escribir sobre cuáles han sido las prácticas de lectura en Honduras, cuál ha sido la producción de libros, las lecturas preferidas de los hondureños, y especialmente también quise abordar cuál ha sido el papel del libro y de la lectura en el desarrollo del país, y especialmente también qué papel ha jugado en las transformaciones históricas, en las transformaciones sociales, en las transformaciones culturales de nuestra nación. Honduras es uno de los países que, de acuerdo a diferentes indicadores de organizaciones internacionales, tiene menos lectores, tiene menos producción bibliográfica, pero también es cierto que Honduras ha tenido grandes escritores, grandes apasionados de los libros, grandes editores que a lo largo de este trabajo de investigación que hice descubrí que era importante historiar, narrar y rescatar del olvido para que la posteridad se dé cuenta de quiénes han sido nuestros genios literarios, cuáles son nuestras joyas bibliográficas, y ese es precisamente pues el punto central de la temática de este libro. Hice una historia del libro que desde la historiografía podríamos denominar como una historia de larga duración, es decir, cuento la historia del libro y las lecturas en Honduras desde la época colonial hasta el siglo XX. Por supuesto, me hubiera gustado contar, por ejemplo, también cuáles fueron las grandes obras literarias de los mayas, tanto en la lírica, tanto en la narrativa, contar, por ejemplo, un poco de la enorme riqueza de su principal obra literaria, que fue el Popol Vuh, pero la verdad que yo no soy especialista en temas prehispánicos, entonces decidí obviarlo para poder escribir un poco más adelante, quizás en años posteriores, la historia de la literatura maya. Así que en este caso, pues,
quise escribir de lo que pues, sé más, que es del periodo de la época colonial y especialmente de la época republicana. Pues bien, ¿cuáles son las grandes obras literarias de Honduras? ¿Quiénes fueron sus primeros escritores? ¿Cómo empezó a leerse? ¿Qué se leía en Honduras en la época colonial y en la época republicana? ¿Qué impacto tenía en las mentalidades colectivas de los hondureños de aquella época los libros que leían? ¿Cómo transformaban el mundo? ¿Cómo transformaban nuestra sociedad? Eso es lo que relato en los 3 capítulos que aborda este libro. El primero se centra en el periodo de la época colonial, cuál fue la producción de libros en Honduras y las lecturas, quiénes leían. Y lo que cuento, pues básicamente ya es conocido por muchos de ustedes. Honduras no solamente es pobre hoy en día, era mucho más pobre en la época colonial. Por lo tanto, fíjense que Honduras en ese tiempo no tenía imprentas, ni siquiera tuvimos universidad. De modo que los libros eran importados desde Europa principalmente, desde España, especialmente venían libros en español y en latín. El latín era una lengua oficial todavía del imperio en aquella época. ¿Y quiénes leían? Bueno, lo que concluyo es que leían fundamentalmente los blancos y los hombres. Las mujeres en su mayoría, casi todas, infortunadamente eran analfabetas, y pues solamente la clase blanca, la clase criolla y peninsular, que tenían a su cargo los principales puestos políticos y económicos de aquella época, podían importar libros. ¿Qué era lo que se leía? Se leía pues obras especialmente religiosas, obras devotas. Casi no existía lo que se conoce como literatura profana, porque recordarán que estaba el Tribunal de la Santa Inquisición. De modo que en esta época colonial lo que contamos es que fundamentalmente quienes leían eran varones, y lo que leían eran obras religiosas, devocionarios, historias de los santos y catecismo. Eso es lo que se leía. No se leía casi literatura, poesía y no digamos narrativa. Estamos en una etapa un tanto oscura de la historia de Honduras. Lo que se lee es, pues, en la época colonial, pues, obras religiosas. En el segundo bloque trataremos de hablar de cuáles fueron las lecturas que se empezaron a hacer en el periodo republicano después de la independencia. En ese momento hay una transformación radical de las prácticas de lectura en la historia de Honduras. Regresamos a su programa Los Libros y la Vida de UTV, el canal de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y estamos hablando de una de las producciones que le tengo más cariño, la historia de la lectura en Honduras. En el segmento anterior hablamos de cuáles fueron las lecturas que se hacían en la época colonial en Honduras, que eran lecturas fundamentalmente religiosas, y ahora vamos a hablar quizá del apartado más importante a mi juicio del libro, que es la historia de la lectura a partir de la independencia de Centroamérica de 1821 y la instalación del periodo republicano en el país. A partir de este momento hubo un giro radical, una transformación radical en las prácticas de lectura en el país, porque pasamos a ser unas naciones independientes y que establecimos como sistema político de gobierno el sistema republicano inspirado en las ideas liberales de la Revolución Francesa de 1789. Libertad, fraternidad e igualdad impactaron también en las lecturas y en los escritores en Honduras. Hubo una serie de factores que aceleraron e incrementaron el hábito de la lectura en los hondureños de aquella época del siglo XIX y también del siglo XX. Uno de los más importantes fue que el general Francisco Morazán, siendo presidente o más bien jefe de Estado del Estado de Honduras, en 1829 importó al país la primera imprenta
que empezó a producir en primer lugar pues documentos oficiales, pero que con el tiempo también en Comayagua, que era la capital de la República, empezó a imprimir los primeros libros. De hecho, pocos años después, en 1836, se publica lo que se considera el primer libro en Honduras. Lo publicó justamente un sacerdote de origen italiano que se llamaba Domingo Dárdano, y era, fíjense casualmente, un libro de texto. Se llamaba Primeros Rudimentos de Aritmética. Es un libro que desgraciadamente no está en Honduras, pero sí existe una copia en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, y Rafael Eliodoro Valle trajo al país una copia facsímil que puede ser consultada en la Biblioteca Nacional Juan Ramón Molina. Y el segundo factor importante en el incremento de las lecturas en el país fue, curiosamente, un episodio que tiene que ver con nuestra alma mater. Fue la creación de la Universidad del Estado en 1845, lo que hoy en día es pues la Universidad Nacional Autónoma. Este episodio fue fundamental porque tras la creación de la biblioteca por parte del padre José Trinidad Reyes y todos sus colaboradores, Januario Girón, entre otros, propició que ellos crearan la biblioteca de la Universidad Central, que se podría considerar pues en la historia oficial como la primera biblioteca pública o la primera biblioteca a la que tienen acceso los tegucigalpenses de aquel tiempo. Es un hecho trascendental. Es justamente la biblioteca que tenemos hoy en día en este programa en la que estamos grabando. Estamos justamente en el espacio de la hemeroteca de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el Salón Imaginarium, un salón al que invitamos a todos los estudiantes a que puedan venir a leer, a consultar libros. Y el tercer episodio que contamos que propició el incremento de las lecturas fue la llegada de la Reforma Liberal en 1876 a cargo de Marco Aurelio Soto y de Ramón Rosa. En este libro nosotros contamos que en este periodo, de 1876 hasta más o menos 1930, hubo una época de oro del libro y de las lecturas en Honduras. Ellos fundaron lo que hoy en día es la Biblioteca Nacional, pero apoyaron a lo que nosotros llamamos la primera gran generación de literatos del país. Rómulo Durón y posteriormente Rafael Eliodoro Valle, y los dos escritores más importantes de nuestra historia que se adscribieron a la corriente del modernismo que era reinada por Rubén Darío. Nos referimos a Froilán Turcios y especialmente el escritor más importante de la literatura hondureña, el poeta Juan Ramón Molina. En este periodo ellos escriben las obras que son incunables, que son las obras fundantes de la literatura moderna del país. Tuvieron un éxito arrollador. Sus obras fueron bestseller no solamente aquí en Honduras, sino que podríamos decir que fueron bestseller en toda la región latinoamericana. Froilán Turcios era leído asiduamente en Guatemala, en Costa Rica, y sus obras se publicaban por miles. ¿Qué fue lo que propició ese cambio? Bueno, hoy en día tenemos la era del Facebook, pero en aquel tiempo las obras literarias también se publicaban por series en los periódicos. Y la gente ávidamente, imagínense, no había radio, no había televisión, no había Facebook. Entonces lo único que quedaba para divertirse y para formarse, para instruirse, era la literatura, la práctica de la lectura. De modo pues que en este trabajo quisimos rescatar todos esos episodios de la era dorada del libro y la lectura en Honduras, la época que nosotros llamamos la era liberal. Y en conclusión podríamos ir planteando que el principal cambio que se produjo en esta época republicana con respecto a las lecturas es que ya no se leía solamente obras literarias, sino que se empezaron a leer obras profanas y científicas.
Se empezó a leer, por ejemplo, imagínense, algo que todavía resulta fuerte hoy en día, al Marqués de Sade. O sea, se empezó a leer novela, se empezó a leer poesía y obras de ficción o también obras científicas. Es decir, pasamos de la época de las lecturas devocionales o religiosas de la época colonial a lecturas profanas, científicas y laicas. Es decir, la instalación de una mentalidad colectiva, podríamos decir, de carácter laica, de carácter pues moderna, como se utilizaba en la época. Para cerrar, pues creo que uno de los principales vacíos que tiene el libro es que no abordamos las lecturas de la segunda mitad del siglo XIX y especialmente los cambios que se han producido en los últimos tiempos a partir de la era digital y de las nuevas tecnologías de información. Hoy en día ya no solo podemos leer libros en este formato impreso, sino que podemos leer también en una tablet. Hay que ver cómo está cambiando esto, las prácticas de lectura. También hay que ver cómo están comprando libros hoy en día los hondureños. Ya están dejando de consultar, por ejemplo, bibliotecas y se van más a la red. Invitamos a la gente que lo haga, que lea en tablet, pero que también venga a estos espacios que atesoran nuestro patrimonio cultural, nuestro acervo bibliográfico, los incunables. Aquí usted puede consultar revistas de hace 100 años, libros de hace 200 años, que son obras de arte que vale la pena leer. Y pues también apuntar otro aspecto interesante que es un vacío en este libro. Es que en ese momento yo no encontré estadísticas de cuánto leemos los hondureños hoy en día, pero hace poco encontré algunas estadísticas, especialmente de una organización que se llama Latino Barómetro, que tiene su sede en Chile, que elaboró una encuesta que indica que infortunadamente los hondureños somos los que menos leemos en América Latina. En promedio, cada hondureño solamente lee 3 libros al año. Eso es muy poco. Un libro se debe leer por lo menos en una semana. Esto se debe a factores estructurales, pero invitamos a los hondureños que acudan a las bibliotecas públicas, a la Biblioteca Nacional, a la Biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que gustosamente van a abrirle este maravilloso mundo del libro. Muchas gracias.